Para comprender lo que está ocurriendo en España, habrá que empezar por reconocer que algo grave le está pasando a este hermoso país. Que nada tiene de normal ese empeño de nuestra patria en despojarse de su sentido histórico, de su voluntad de permanencia y los valores sobre los que se ha ido constituyendo. No hablamos de simple indiferencia ni de mero error de diagnóstico, sino de una actitud de reprobable despreocupación ante lo fundamental. Un talante que se compensa con alarmadas invocaciones a aquellos problemas contables que son señalados como los únicos que nos conciernen. No porque puedan resolverse sin salir de la política entendida como mera administración, sino porque se cree que esa modestia de oficina, de renuncia a la ambición de un gobierno nacional, es la única forma de abordar los asuntos que definen nuestra existencia social. Saludos amigos, bienvenidos. Estamos en 49 más, un programa de Canal Diocesano de Televisión en el que cada semana les invitamos a leer un buen libro por diversas razones, porque nos parece curiosa la historia, interesante, por sus autores, que procuramos también que tengan su relevancia. En el caso del libro de hoy, yo creo que además reúne otra condición, que es una tremenda actualidad. Me parece que el libro que les proponemos en esta ocasión tiene total actualidad y lo van a comprobar si se quedan con nosotros. Nos ayuda para ello Antonio Rubio Muga. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias. Efectivamente es un libro muy actual que toca temas pues candentes, temas que nos encontramos cada día en la prensa o en nuestra propia vida. Católicos en tiempos de confusión. Ahí ya hay una, podríamos decir, una afirmación por parte del autor, ¿no? El hecho de que estamos en tiempos confusos, ¿no? Un autor que es bien conocido, que es Fernando García de Cortázar, ni más ni menos. Sí, cuando hablamos de historiadores actuales, no solamente a nivel religioso, evidentemente, sino a nivel nacional, pues no podemos dejar de citar a Fernando. Más de 70 libros lo avalan, cientos de artículos publicados en cantidad de revistas, Premio Nacional de Historia también, toda su carrera pues una reflexión histórica, llamando, él dice en el prólogo, a las cosas por su nombre, y tal vez sea una de las figuras más representativas de la cultura española actual. Bueno, vamos a adentrarnos, si te parece, en invitar, ¿no?, como hacemos siempre, ¿no?, a las personas que nos siguen a leer este libro tan interesante. En la presentación hay dos ideas bien actuales, ¿no? Por un lado está la de la ausencia de España, ¿no? Habla el autor, ¿no?, de, como idea, ¿no?, una España que se diluye, donde en muchos ámbitos y a muchas personas les da vergüenza, incluso podríamos decir, ¿no?, pronunciar la idea de España. Sí, él parte de realmente que intentar comprender lo que está ocurriendo, y como bien apuntas y apunta en su libro, cuando uno intenta ver la realidad no solamente de Occidente, sino ya concretando aquí en España, nos da cuenta que esa idea parece que nos da vergüenza, como decir que somos españoles. Entonces él apunta una serie de factores, que es entre ellos la desidia intelectual, que hoy en día en España hay una complaciente ignorancia, lo llama él, un feroz relativismo en medio de nuestra sociedad, y también pues él llama una altanera deslealtad a nuestros principios, y da un grito de hasta aquí hemos llegado, en la página 10 del libro, hasta aquí hemos llegado y hay que hacer una reflexión. Entonces hay un texto muy interesante en este prólogo que nos va a marcar lo que es todo el libro. Voy a leerle porque ya digo, nos marca las pautas muy interesantes. La libertad, el patriotismo, la defensa de la familia, la educación al servicio de la igualdad de oportunidades, la propiedad y el trabajo como responsabilidades sociales destinadas al bien común, el auxilio a los humildes, la lucha contra la marginación, la tolerancia frente a quien discrepa, la exigencia del respeto a la dignidad de cada persona, el valor irrenunciable del cristianismo en la formación de nuestra cultura, las ideas que se han considerado inútil defender en estos años de insoportable trivialidad, deben volver a identificarnos y a regenerarnos. Estas son las ideas que van a subyacer en todo el libro, y él pues aboga a que otra vez las retomemos, no solamente como sociedad, sino una sociedad, como vamos a ir viendo, que se ha afianzado, que se ha ido creciendo sobre la base cristiana de Occidente. Un tema muy interesante también que aparece en la presentación y que luego en distintos momentos del libro, Antonio, el tema de la libertad y los católicos, ¿vale?
bueno, sí, vivimos en una sociedad donde se reivindican, todo el mundo reivindica espacios de libertad, pero él hace una reflexión ahí muy interesante de cómo a los católicos o el concepto de todo lo que tiene que ver con lo católico se le arrincona, se le busca que no aparezca, ¿no? Sí, de hecho él comienza hablando de que hay que combatir a aquellos que intentan colarnos su credo sectario, y realmente es así. Hoy en día podemos afirmar que eres de cualquier otra religión que no sea la católica, cualquier tipo de creencias, menos católico. Por eso él habla de que hay que emprender, esa palabra tal vez un tanto denostada, pero él la pone aquí de actualidad, una cruzada para defender nuestras ideas y contra aquellos que intentan tirar por tierra nuestra tradición, que como hemos apuntado y va a seguir saliendo, es una tradición fuertemente cristiana. Entonces, lo que a él realmente le va a desalentar, y lo apunta a lo largo del libro, es el desaliento precisamente que tenemos los católicos. Y muchas veces también él habla del silencio, el silencio de los católicos frente a esa cruzada sectaria que se nos está llegando por todos lugares. Los católicos tenemos que recuperar, él habla de recuperar nuestro lugar en medio de una sociedad, que no podemos estar arrinconados guardando ese silencio. Bueno, sí, ahí ya podríamos decir que empieza lo que sería el primer capítulo del libro, ¿no? Planteando un tema de mucha actualidad eclesial, incluso diría yo. Yo me he leído esta mañana, precisamente leí el artículo de un sacerdote reflexionando sobre esto, muy pesimista, tengo que decir, y que no me ha gustado mucho, ¿vale? Planteando esta primera idea de un catolicismo en retirada, ¿no? Una iglesia que no se la ve, que está como deshaciéndose de alguna manera. Muy complicado, sí. Una reflexión muy dura. Es complicado, pero él comienza, efectivamente, una fe en retirada, es una pregunta. Sí. Y claro, el ser católico en España hoy en día pues no está de moda. Entonces, parte de la naturaleza de lo que es el país de España y de unos principios fundamentales sobre los cuales se ha sustentado todo, que es el principio de caridad, pero una caridad no cualquiera, sino una caridad cristiana, basada en el amor. Habla también del tema de la justicia, que es fundamental, una justicia que, vale, somos herederos de la justicia del Imperio Romano, pero vamos a hablar luego después cómo a lo largo de la historia, sobre todo, va a jugar un papel muy importante, no solamente en España, sino a nivel de europeo e incluso de Iglesia Universal, la función de la Universidad de Salamanca en un momento concreto, no adelanto nada, pero donde los grandes juristas a nivel mundial son españoles, que se fraguan en esa Universidad de Salamanca. Y también el tema del perdón, el perdón y la confianza en la salvación que nos ofrece la Iglesia. Esa caridad, esa justicia, ese perdón, esa confianza son fundamentales para los cristianos. Por eso no podemos hablar de una fe en retirada, tenemos que ser optimistas. Él habla de que ser católico hasta hace unos años era lo más normal. Nuestros padres nos bautizaron y crecíamos en una sociedad católica. Y hace referencia a un autor llamado Andrés Tornos, que tiene un libro titulado ¿Quién es creyente en España hoy? Y decía que hay 4 tipos de creyentes, pero dos de ellos él apunta que cuando aparece la más mínima oposición, que como que desertan de su cristianismo, y esa fe, eso conlleva a que la fe, que es algo que todos podemos constatar, va desapareciendo del espacio público. Lo que pasa es que, Antonio, me admitirás que aquí nos metemos en un debate tremendo, que esto da para hacer otro programa, ¿no? Pero me admitirás que yo creo que ya en muchos ámbitos eclesiales hemos entendido y aceptado que una fe sociológica, como es esa, la de hace unos años, la de nuestros padres, ya no es posible, no se da. No se da y además no es bueno que se dé. Sí. Es bueno que la fe se provoque y surja de otra manera, ¿no? Más personal. Sí, pero... Otra cosa es que no estemos sabiendo... el término medio. Claro. Porque él habla de lo que se ha recluido a lo íntimo, la fe a lo íntimo de la vida del creyente, y no es así. Claro, ni es esa fe que apuntabas tú efectivamente de hace unos años, ni la fe de ahora. Por eso el laicismo que está surgiendo, él habla de como verdadero agresor de la cultura católica, confinado detrás. Antonio, ¿sí? Pero un laicismo que en algunos momentos sugiere el texto taimado, suave, y yo ahí discrepo. En algunos casos creo que basta que miremos algunas cosas, es un laicismo bien, digamos, a las claras. Agresivo. Bien agresivo, que intenta eso precisamente, confinar la fe católica a lo más íntimo de la persona, sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de
podríamos decir, de expresión a nivel social. Por eso que el cristianismo tiene que dar un paso adelante, un paso al frente y ocupar el lugar que debe en la sociedad. Eso, claro. Él aboga por eso, bueno, al principio, y ahí entramos, sí, perdona, echaba en cara, nos echa en cara a los cristianos muchas veces, a los católicos, el habernos quedado replegados y que tenemos que dar ese paso al frente. Y aquí enlazamos con, ya en el segundo capítulo, con una idea que yo creo que, bueno, esto no es nuevo y a mí me recuerda permanentemente esto a ideas del Concilio Vaticano II y de Gaudium et Spes, ¿no? La llamada a ser sal de la tierra, por ejemplo, a los católicos, el católico que está llamado a ser sal de la tierra, sí. Hay un texto evangélico que todo el mundo conocemos, ¿no? Donde hay una llamada por parte de Jesús al discípulo, a todo aquel que quiere ser su discípulo, a ser sal y luz en medio del mundo. Y luego Gaudium et Spes, como digo, reflexiona mucho sobre esto. No podemos, vuelvo otra vez a hacer hincapié, no podemos olvidar que la cultura europea, la cultura española, proviene del cristianismo. Y él dice que la crisis económica no solamente mirar lo que es la economía, sino que ahí subyace lo más importante, otro tipo de crisis, claro, que es la deficiencias morales, efectivamente, y espirituales de los españoles y de la sociedad europea de hoy. Deficiencias morales y espirituales. El valor del cristianismo, esa relación interpersonal con Jesucristo, sigue teniendo vigencia hoy. Y él propone que releamos otra vez y muchas veces las bienaventuranzas como ese proyecto de vida, no solamente para el cristiano, sino para la sociedad. Entonces, intentar comprender esta crisis desde esa perspectiva. No, te iba a decir, y luego hay un tema muy interesante que es la influencia cultural, ¿no? Quiero decirte que en la medida en que el cristianismo, sabemos perfectamente, ¿no?, que cuando ha tenido una influencia cultural fuerte, pues si ahora hablamos de pues, un laicismo taimado, que decíamos antes, agresivo en otros casos, un catolicismo diluido en muchas ocasiones, eso hace también que no florezca una cultura que es tremendamente positiva. Claro. Él en eso mira hacia atrás y se da cuenta de la reforma protestante. Frente a esa reforma protestante que Lutero llevó a cabo en el siglo XVI, comienzo del XVII, pues es importante cómo frente a los protestantes el catolicismo volvía otra vez a hacer hincapié en la importancia de cada persona a la hora de su salvación. El hombre moderno se va a construir no desde el pesimismo, que tú apuntabas hace un momento, que puede dejarse entrever desde el protestantismo, al contrario, de la esperanza, de la libertad que emana del catolicismo, del hombre responsable de sus propios actos. Por eso es muy importante no perder ese sentido de la historia de Europa, el sentido cristiano católico, no quedarnos en el protestantismo. Y eso ha conllevado a esa pérdida muchas veces del optimismo y esa pérdida de esperanza que necesita el mundo de hoy. Luego hay una reflexión muy interesante en el capítulo 3 en concreto, porque te interpela como lector, y en este caso a las personas que nos están viendo, ojalá, como espectadores, ¿no?, que es cuando el autor hace una reflexión del católico, y por tanto pues un servidor, cualquiera de los que nos están viendo, que seguramente lo son, ante sí mismo, ¿no?, y ante su propia vida. Y entonces habla de ese caer muchas veces en la tentación de lo políticamente correcto, ¿no? Hace ahí una reflexión muy interesante, ese dar por supuestas ciertas cosas o por normales ciertas cosas, ¿no? En definitiva, el dejarnos llevar de la corriente. Asuntos, él denomina, que pasan inadvertidos, que se han ido normalizando ese políticamente correcto, pero no olvidemos que hay que dar el sentido total a nuestra existencia. Somos seres corporales, efectivamente, pero el cuerpo tiene una forma, pero aparte del cuerpo somos espíritu, y ese espíritu está presente. Por eso el cristiano tiene que pensar que desde ese espíritu es de donde se piensa la realidad, apunta aquí Fernando. Entonces, no perder esa perspectiva totalitaria de la persona, no solamente la corporal, sino la dimensión espiritual. Y ahí aparece también una reflexión muy interesante sobre el tema de la caridad. Dice, el amor a los demás no es una dimensión tomada ante circunstancias dolorosas, sino que nosotros creemos, y el hombre, nuestra existencia, está determinada por el amor. Algo parecido pasa en el caso del mal o el sufrimiento, porque es precisamente la experiencia de la caridad lo que nos hace sublimar la experiencia del mal, ¿no?, que es una experiencia que está ahí en nuestra vida, ¿no?, del cada día. Surge esas preguntas, y cuando aparece el mal siempre la fe es la primera que se pone a prueba.
y entonces quiere destruir el fundamento, el mal, el fundamento de nuestra existencia moral. ¿Y dónde estaba Dios? Él se pregunta, y tantas veces esa pregunta que hemos escuchado detrás de Auschwitz, ¿dónde estaba Dios? Esa eterna tentación que tenemos de negar a Dios. Y hay un párrafo también muy interesante, dice, ¿dónde está Dios cuando el mal aparece para adueñarse de todo? Dios es ese amor que presentimos, inmenso y eterno, sosteniéndonos en pie, alimentando nuestro espíritu. Dios es esa fuerza con la que podemos incorporarnos, sin ser meros objetos de una tragedia natural o histórica, seres aterrorizados por su existencia absurda. Dios es la alegría moral, mira qué importante, con la que le llamamos en medio de la oscuridad. Dios es ese siguiente latido de nuestro corazón, que aún está por llegar. Dios nunca falla. Qué interesante frente a ese pesimismo que hoy en día, después de, pues, en Europa, de manera especial en la segunda mitad del siglo XX, después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, todo lo que conlleva, pues Dios estaba ahí, es ese latido siguiente que nos espera en nuestra vida. Bueno, avanzamos, si te parece, y nos adentramos ahora en otro tema, podríamos decir también muy interesante, al hilo de todo lo que estamos comentando, que es, hay un momento ya en el capítulo 4 donde él reflexiona en torno a lo que él llama la tarea de España, ¿no? O España como tarea, y hace ahí recurre, ¿no?, a uno de los clásicos, que en este caso es Ortega, para hacer una reflexión también muy interesante. En su libro Meditaciones sobre el Quijote, Dios mío, ¿qué es España? En la andadura del orbe, en medio de las razas innumerables, perdida entre ayer ilimitado y el mañana sin fin, bajo la frialdad inmensa y cósmica del parpadeo astral, ¿qué es España? Este promontorio espiritual de Europa está como prueba del alma continental, nos pregunta. Y él es curioso porque generaciones de españoles nos preguntamos sobre nuestro pasado, nuestro patrimonio, y hace una pequeña ahí como anuncio o publicidad de un libro que él ha publicado muy interesante, que se titula Viaje al corazón de España, donde pone en relevancia pues monumentos, cantidad. Es un libro bastante interesante de unas 1000 páginas. Ya si Dios quiere, en tercera temporada iremos con él, donde pues vas desgranando la riqueza de España. Por eso, ¿qué es España? No podemos dejarnos llevar. Él habla también de uno de los puntos importantes de esa leyenda negra que se nos ha echado a los españoles encima. En muchas ocasiones. Desde Europa, alguna vez hemos hablado aquí de esta leyenda negra. Entonces, y toca un tema, yo creo que es fundamental, que es el tema de la enseñanza. La enseñanza, el esfuerzo por aprender, y sobre todo también la excelencia, que la educación hoy en día parece que se ha perdido el esfuerzo y la excelencia, todo vale. Sí, con esto podemos hacer otro programa, sobre todo varios. Si empiezo yo a preguntarte de tu faceta como profesor, y que por tanto lo conocen mejor que nadie, ¿no? Sí, entonces... Y entraríamos ahí a hablar de la politización también, no te olvides. A mí me parece que uno de los grandes dramas, y lo he comentado en muchas ocasiones con padres sobre todo, ¿no?, padres de familia, ¿no?, uno de los grandes dramas del sistema educativo que tenemos es precisamente ese, ¿no?, lo tremendamente politizado que está, el hecho de que cada 2x3 tengamos una ley, ¿no?, nueva que se carga la anterior, ¿no? Sí, donde ya digo, el esfuerzo que él lo dice y la excelencia como que no está de moda, todos tenemos que ser iguales. Evidentemente en la vida pues el que más se esfuerza pues podrá llegar más lejos, pero parece que eso no está de moda. Y por eso él apunta precisamente en este capítulo de mirar a nuestro pasado y retomar esas facetas importantes. Y ahí es donde, ahora es donde él hace una referencia fundamental a Salamanca. Sí, aquella universidad, la segunda de España, fundada en el año 1218, quiero recordar pues por Alfonso IX, y aunque fuera luego después Alfonso X el que la va a llevar a su máximo esplendor, bueno, llegaría un poquito después, en el año 1400, él habla del 1450, 1550, donde Salamanca, pues él habla de que es ahí donde la cultura salía a los botones de su cátedra. Las calles eran un amasijo democrático donde entre la turmamulta escolar podía encontrarse futuros inquisidores, arzobispos, poetas. Estamos hablando del foco de cultura no solamente de España, sino de toda Europa. Por eso, cuando uno va a Salamanca, él estudió allí, pues todo emana, él dice a esos grandes personajes, donde pues fue la turbina, utiliza esa palabra muy interesante, la turbina del pensamiento europeo, donde de ahí emanó el Concilio de Trento. Hablábamos al comienzo del programa de cómo no solamente a nivel de España, la justicia, sino también a nivel de Iglesia en España y Trento llega a decir que se debe gracias a esa influencia de la escuela de Salamanca,
pasa a hablar de esa fachada plateresca que, bueno, que simboliza pues esa claridad de pensamiento, esa plaza. No, grandes doctores de la Iglesia, es que están vinculados a la Universidad de Salamanca. Sí, habla de los grandes intelectuales, Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Melchor Cano, Fray Luis de León, Diego de Sotomayor, Francisco Suárez, Covarrubias, Juan de Mariana, Francisco bueno, tremendos, son nombres internacionales. En todos los niveles. Entonces, esa plaza creada por Alberto de Churriguera en el año 1729, un poquito después, donde dice la plaza gira, zumba y canta, donde es imposible, dice, encontrar silencio, solamente a las horas primeras de la mañana, donde Unamuno cuenta esa anécdota tan famosa del día 12 de octubre del año 1936, frente a Millán Astray, cuando Unamuno dice, venceréis, pero no convenceréis, y ahí estaba Millán Astray, dice, viva la muerte, muera la inteligencia, aunque hace poquito, un libro también que ha publicado Pérez Reverte, habla precisamente de esta anécdota, y bueno, no parece ser que no fue así. Hay discrepancias. Hay discrepancias, bueno, pero interesante y cómo Unamuno puede desarrollar allí su gran labor intelectual, y no quería dejar de pasar desapercibido su epitafio, que está tomado de unos versos del Salmo III, que está enterrado en Salamanca. Méteme, Padre eterno, en tu pecho, misterioso hogar, dormiré allí, pues vengo deshecho del duro bregar. Unamuno como baluarte de los últimos grandes exponentes de ese pensamiento de Salamanca. Sin duda. Nos quedan pocos minutos, Antonio, y yo no quisiera que dejáramos de hablar ya en el final de este libro. Ahora estamos hablando de un gran, digamos, edificio, si quieres, aunque también es verdad que vinculado a él hemos dicho personajes súper relevantes, pero es que el autor termina hablando de personas, de cristianos, llama él en la brecha. A mí esto me hacía reflexionar, me hacía pensar en los cristianos de frontera, de los que habla ahora, ¿no?, tantas veces el Papa Francisco, ¿no? Y porque él hace una reflexión muy interesante que puede ser, ¿por qué no?, un acicate, ¿no?, para el lector, un acicate tremendamente positivo, ¿no?, donde bueno, sí, tenemos que poner en valor que existen testigos hoy en el siglo XXI con mayúsculas. En la vida cotidiana, dice, podemos encontrar grandes cristianos en el campo del trabajo. Hoy en día, claro, tenemos el peligro de que los grandes santos, incluso de los de hoy en día, pensamos en San Juan Pablo II, pensamos en Monseñor Romero, la Madre Teresa, pueden eclipsar a infinitud de cristianos que dice que llegamos a minusvalidar la humilde y callada labor de miles de creyentes, hombres que día a día están dando su vida por el Evangelio, y que es un sacrificio que no se hace de la noche a la mañana. Él también, hablábamos antes de la cultura del esfuerzo y de la continuidad, él habla aquí de años de sacrificio, y por un ejemplo que a todos nos sonará, porque hace relativamente muy poquito, el padre Miguel Pajares, que precisamente recordamos que era de Toledo, aquí de un pueblo de Toledo, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que había desarrollado los últimos años de su vida en la República de Liberia, y como en agosto del año 2014 contrajo esa enfermedad del ébola, y como cuando vino a España a tratarse, desgraciadamente murió a los 5 días de llegar aquí, pues como algunos medios de comunicación utilizaron la vida de los últimos años, la labor de Miguel Pajares para arrear a la Iglesia, podríamos decir. Y hay un párrafo que yo creo que es duro, pero refleja ese sentir muchas veces de esas personas a la hora de atacar a la Iglesia. Ni siquiera en circunstancias tan espantosas, el sectarismo anticlerical, la insensatez anticatólica y la petulante estulticia del anticristianismo han podido actuar con elegancia, llega a decir. Y efectivamente no pudieron soportar el ejemplo de un hombre de Dios, que yo creo que es lo que duele hoy en día muchas veces a la gente que ataca a la Iglesia, el ejemplo de personas que de manera desinteresada gastan su vida, no solamente en un momento puntual, sino a lo largo de toda su vida. Y él da una vuelta de tuercas. Lo importante no fue la muerte de Miguel Pajares, sino la reflexión que él saca, que es ese virus, como estaba en África, no interesaba absolutamente a nadie, claro, que las grandes farmacéuticas no invierten en él. De hecho, antes de aquello, todo el trabajo de Miguel Pajares, que ya llevaba tiempo allí trabajando, claro, no había interesado a nadie. Absolutamente nunca. A nadie. Interesa porque da envidia la vida de esa persona, y él, ya digo, da la vuelta de tuerca al decir, bueno, estamos ante un problema enorme, que ese virus en Europa, las grandes farmacéuticas se hubieran puesto de acuerdo, hubieran puesto manos a la obra y se hubiera solucionado, pero como no nos interesa, porque está a cientos de kilómetros, a miles de kilómetros, en una cultura donde no podemos sacar nada, entonces reconocer, por ejemplo, en Miguel Pajares el servicio humilde de aquellas personas que sufren como él hizo. No tenemos tiempo para más, Antonio, se nos ha acabado el tiempo. De dioses y hombres es muy interesante también, claro, sí. Pero bueno, yo invito a... Un peliculón, por cierto. Un peliculón, la vida también de esos 7 frailes
los invitaron a irse a Francia y cómo ellos fueron capaces de permanecer allí en medio de esa guerra civil, en medio de Argelia, dieron su vida, porque muchas veces él llega a decir que en ocasiones la libertad exige defender nuestra ciudadela interior frente a las amenazas del fanatismo. Murieron, dieron la vida, no podía ser de otra manera, porque toda su vida había sido estar al lado de los que sufren y en ese momento no iban a emigrar de allí. Bueno, pues vamos a cerrar el programa aquí, Antonio. Yo creo que este es un libro de tremenda actualidad, bien interesante. Es el libro que les invitamos a leer esta semana, si lo desean. Católicos en tiempos de confusión, un libro de Fernando García Cortázar. Y cerramos el programa con un texto que escoge Antonio, como siempre. El texto está tomado de uno de los capítulos que se titula El expolio de la cultura en España. Yo digo, es un libro muy interesante para ir leyéndole y reflexionando, porque no es un libro no es una novela, ni mucho menos, es para que vaya calando en nosotros. España ha destruido un sistema educativo que desde el inicio de la sociedad moderna ha sido un método de promoción personal y recompensa del mérito, pero también una forma de sostener en pie lo que una civilización sabe de sí misma. La calidad de la enseñanza ha naufragado en la sumisión a métodos experimentales de ineficacia probada, en la defensa corporativa de mezquinos intereses de profesores, en la atención a las más desatinadas demandas de padres y de alumnos, e incluso en la ridiculización del esfuerzo y la autoridad del magisterio en las aulas. Curiosamente, las enclorizadas discusiones sobre la formación de gobierno han dejado al margen de toda reflexión acerca de esta pérdida monumental. Aquí hay una ley del silencio inexpugnable, porque afecta a una complicidad que a todos atañe, a quienes confunden el liberalismo con la contabilidad y a quienes creen que la socialdemocracia afirma el desprecio del mérito individual. Unos y otros han gobernado España desde el inicio de la transición. A unos y a otros hay que pedir cuentas por la devastación cultural provocada por las reformas educativas de los últimos 30 años.